Iniciamos con la reunión el día de hoy de damas. Que el Señor les bendiga a cada una de ustedes y pues que Dios siga derramando su sabiduría en nuestros corazones a través de su palabra. Gracias por acompañarnos, hermanas, el día de hoy. Y pues vamos a dar inicio. Le dejo el tiempo a mi esposa para que nos dirija. Vamos a orar, hermanas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por la vida que nos prestas hasta el día de hoy, Señor, y por todas tus bendiciones, Señor. Te pedimos que en esta tarde, Señor, la enseñanza sea de edificación para nuestras vidas, Señor. Y te pido por las hermanas que no se han conectado, Señor, que puedan hacerlo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues, hermanas, es el tiempo de gratitud. Si hay alguien con acción de gracias, es tiempo. Hermana María de los Ángeles y después Clarita. Sí, hermanos, buenas noches. Yo quiero dar gracias a Dios en esta noche por Él es bueno, por su provisión diaria, porque no le ha faltado trabajo a mis hijos, ha cuidado de mi nieto que pues ya anda manejando y pues, siempre es una preocupación, ¿no? Porque pues apenas empieza a manejar, es muy joven todavía. Doy gracias a Dios por su cumpleaños también, que el día 24 de este mes cumplió años y gracias a Dios por la atención que le están dando a mi hermano de nuevo en el Seguro Social, porque pues Dios me ha ayudado a pues hacer todas las cosas conforme a su voluntad. Cuando estaba él allá en el asilo, yo lo pensaba y decía, ay Dios mío, traérmelo otra vez y volver otra vez con el seguro y ir para allá. Pero gracias a Dios que en 2 semanas ya se hizo todo y ya lo vio, bueno, primeramente el médico familiar, después el neurólogo, después ayer el geriatra y así. Le quitaron los antidepresivos. Ayer la geriatra me dijo que no le veía nada de eso. Yo les pido de sus oraciones para ver cuál va a ser su reacción, que se mantenga como hasta hoy, pues tranquilo. En ocasiones, pues sí se salta un poco, pero no pasa de ahí. Como está durmiendo demasiado todo el día y toda la noche, entonces me dice la doctora que pues no es bueno. Pero ya le quitó todo depresivo para la depresión. Y pues a ver cómo reacciona y doy gracias a Dios por todo lo que el Señor me ha ayudado y me da fuerza y me da fortaleza para ir y venir y seguir adelante. Por eso doy gracias a Dios en esta noche. Amén. Hermana. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermana. Sí, yo también quiero darle gracias a Dios por el cuidado que tiene con mi familia. Doy gracias a Dios también por el sustento que nos provee día con día. Y también le quiero dar gracias a Dios porque pues Él nos tiene con bien, Él guarda nuestras entradas, nuestras salidas. Y doy gracias a Dios también por la vida de mis suegros porque pues hasta hoy los tiene con bien. Estamos en la etapa de pues ya de cuidarlos de tiempo completo y aunque pues a veces hay roces, hay desacuerdos, aún entre familia, pero doy gracias a Dios porque pues nos permite hacer a cada uno la labor que nos corresponde con ellos. También porque pues tengo el privilegio también de tener a mi cuidado a mi mamá y doy gracias a Dios porque hasta el día de hoy pues la ha sustentado. Y pues también quiero darle gracias a Dios por poder verles y participar de esta reunión.
Sin duda su palabra siempre es un alimento para nuestro espíritu, por eso quiero dar gracias a Dios. Gracias a Dios, hermana Clarita. Ok. Gracias a Dios, hermana Clarita. No tenía el micrófono. Hermana María de los Ángeles, ha de ser difícil, ¿verdad? La depresión de su hermano, hermana. Pues sí, hermana, yo la verdad, yo ya no sé qué pasa en su mente, en su cabeza. Está tranquilo. Cuando llegó de allá estaba muy descontrolado. Yo llegué a pensar que iba a llegar al grado de bañarlo, de vestirlo, todas esas cosas, muy descontrolado, pero poco a poquito va agarrando ya su paso, un poquito más de fuerza, ya se baña solo, como antes, ya se mete a bañar él solo, no tengo que andarle diciendo métete a bañar. Muchos hábitos que adquirió allá, pues siempre es malo y no a lo bueno, ¿verdad? Entonces, poco a poco él va, yo le pido a Dios que, pues, que me ayude, ¿no? A que me dé sabiduría para saber tratar de nuevo esta situación y lo que he hecho es mantenerme también tranquila, no, pues que no haya ningún roce, nada, no contradecirlo, nada y me ha dado buen resultado, gracias a Dios porque pues él es el que me va guiando y estoy viendo, pues hasta ahorita las cosas ahí van bien. Y, pues, bien, Dios. Amén. antidepresivos, le estaban ya dando dos y pues no, a mí no me gustaba, pero ya me dijo ahí la geriatra, ella fue la que dijo, le vamos a quitar, le quitó 3 medicamentos y y había uno que le acababa de dar 3 días antes la neuróloga y ese es para personas que se drogan, personas que han consumido droga y todo eso. Según yo vi, 2 doctoras jóvenes, muy jóvenes ellas, pues comentaban, dijo, es que esto no, y haciendo preguntas y preguntas, que si mi hermano alguna vez se había drogado y cosas de eso, no, eso es problema ya de la niñez, ¿no? Y un carácter terrible que tenemos todos, no solamente él. Pero además de eso le agregamos su problema de su niñez, ¿no? Su epilepsia y su amargura que trae, pero pues esa solamente, yo, yo siempre he dicho que ningún médico, ningún psiquiatra, ningún psicólogo conoce el alma y el corazón del ser humano. Y él es el que lo va a sanar. Y pues ahorita y sigue tranquilo, ya hoy en la mañana solo se metió a bañar, ya son 2 veces que lo hace, ya se viste solo, nomás voy y lo veo y lo que sí noté ayer algo descontrol, me dijo que la recámara está oscura y me dijo que había un ratón en la recámara y dije, ¿cómo crees? ¿Y cómo lo viste si está oscuro? No, sí, dice, yo lo vi ahí, un ratón, ya prendí la luz, yo sé que no, pero dije, ay, Dios mío, no será la reacción de haberle quitado, pero no sé, y pues lo voy a estar observando a ver. Espero en Dios que todo sea para bien y pues Dios tiene el control de todas las cosas. Y por eso doy gracias a Dios, hermano. Hermana. Pues ahorita, hace unos momentos, estaba yo hablando con Ciclali, no sé si recuerdan, estuvimos orando. Su mamá está pasando también por lo mismo, depresión. Sí, hermano, Entonces, tuya, ¿no? pues también le dieron medicamento los doctores, pero pues no se lo está tomando, entonces como que empieza a ser un problema, ¿no? El que no tomen, el que no tomen el medicamento, pues les afecta, pero a la vez, pues también necesitan algo para la depresión. Yo le comenté, pues, que lo que necesita ella es a Cristo en su corazón, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Eso, pues también le quedé de mandar la dirección, pues ha hecho caso omiso, ¿verdad? Y pues la gente cuando necesita, cuando tiene algún problema es cuando se acuerda pues
de lo que les hemos compartido, ¿verdad? Pero pues que Dios toque sus corazones y pues ojalá y puedan asistir. Bien, hermanas, ¿alguien más tiene alguna acción de gracias? Yo, Hermana Liz, Lupita o Lolita. Lupita, Ok, Lupita. buenas noches. Pues yo le quiero dar gracias a Dios porque, pues, ahora sí que contra viento y marea, gracias a Dios seguimos pues, compartiendo con los jóvenes las lecciones que empezamos a estudiar hace mucho tiempo ya, pues desde antes de la pandemia de la vida de Cristo. Le quiero dar gracias a Dios porque, pues, hoy que estaba preparando la clase, el domingo nos toca ver la entrada triunfal y se cumplen 70 semanas según las profecías de Daniel y justamente pues llegamos a 70 lecciones de la serie y cuando estaba cayendo en esa cuenta pues la verdad me impresionó, me impactó y le di gracias a Dios porque pues hemos visto mucho de la vida del Señor y agradecerles por su apoyo en oración y pues seguirle pidiendo a Dios porque pues ha sido intermitente la asistencia de los jóvenes, han estado unos, otros ya no están, pero pues que lo que Dios haya tocado en sus vidas respecto a esas lecciones, pues que el Espíritu Santo les redarguya, les recuerde en los momentos en que lo necesiten y pues que si el Señor lo permite, concluyamos pues las series que están previstas. Para seguir orando por esa parte, ¿verdad? En los Gracias. jóvenes. ¿Alguien más, hermanas? También aprovecho para pedirles que nos ayuden a orar por mi cuñada Moni. Pues ya se acerca la fecha del nacimiento de la bebé y pues tiene los pies muy hinchados y sigue trabajando, sigue manejando y yo la noto pues muy cansada. Les pido por favor de sus oraciones por ella. Vamos a estar orando, Lupita. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanas, o seguimos ya? Empezamos, hermana. ¿Perdón? Pues ya empezamos, ¿no? Sí, hermana. Vamos a tener una oración. Hermana Lolita, si nos puede ayudar por estas peticiones. Sí, hermana. Padre Santo y bendito, Dios justo y eterno, gracias te damos con todo nuestro corazón, Señor, porque pues a través de las redes nos estamos viendo, hermanos, Padre Santo, y como tú dices en tu palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y pues así lo comentábamos, me lo comentaba mi hija el domingo y ahorita también, porque pues es una reunión, aunque sea virtual. Gracias te damos, bendito Dios, y yo te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento para comprender tu palabra, para entenderla. Y también, Señor, te ruego que nos des retentiva, que nos ayudes a que especialmente, bueno, te ruego por mí, Señor, porque ya se me olvidan muchas cosas. Ayúdame, Padre Santo, para no para llevarlo a la práctica, para compartirlo, Señor, con las almas perdidas. Tú sabes que me gusta mucho, Señor, y que soy muy feliz cuando comparto tu palabra. Ayúdanos, pues, Padre bendito, para que memoricemos todo esto y que todo, Señor, sea para gloria tuya. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ay, Señor, también te doy gracias por mi hermana María de Los Ángeles, por su situación, por la tranquilidad que hay ahorita en su hermano. Y Señor, pues te rogamos que lo mantengas así, Padre Santo. Y también, Señor, gracias por nuestra hermana Clarita, por las bendiciones que le das a ella y a su familia.
por el privilegio de cuidar a sus suegros y a su mamá. Y también, Padre Santo, pues gracias por las clases de los jóvenes. Señor, es muy importante que estén ellos aprendiendo de tu palabra, porque están en una edad en que todo aprenden, Padre Santo. Entonces, qué bueno que tienen sus clases, y Señor, ayúdalos también para que todo lo que aprendan lo lleven a la práctica. Te rogamos por ellos, Padre Santo, que los guardes en tu amor y tu misericordia. Y todo en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Lolita. Pues vamos a tener nuestra lectura ahí en Éxodo capítulo 4, del versículo 10 al 17. Y voy a hacer la lectura, hermanas. La palabra de Dios dice así: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, he sido hombre de fácil palabra, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú hablaras a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Y al que ve y al ciego, ¿no soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: Ay, Señor, envíame, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya. Y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Bien, hermana, tenemos ahora una participación de nuestra hermana Clarita. Es una porción de la Biblia de memoria que tiene por ahí. Gracias, hermana. Bueno, les quisiera compartir el capítulo 1 de la carta de Santiago. Pues el Señor habla a través de su palabra a nuestras vidas, y ha sido un trabajo pues ya de 3 años, y el Señor es el que nos recuerda y nos enseña que tenemos que tener su palabra. Y quisiera compartir es el capítulo 1 de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloriece en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén, hermana. Amén, hermana. Amén. No tenía el micrófono. Qué memoria, hermana. Este, No le echábamos una porra, hermana. no, es para la gloria y honra de Dios. Y pues no poder animarles también a ustedes a desafiar sus vidas para que el Señor pueda obrar. Es la manera en la que Dios ha obrado en la mía, por medio de su palabra, y da muy, muy buenos y muy grandes frutos. Amén. Amén, amén. Hermanas, pues es el tiempo de la enseñanza. Y las preguntas. Más bien es el recordatorio de la lección pasada. Okay. Bien, hermanas, gracias a Dios por tan solo por escuchar la bendita palabra a través de labios de nuestra hermana Clarita, pues ya es bastante lo que podemos nosotros recibir en cuanto a la palabra de Dios. Gracias, hermana. Gracias por recordarnos con esta porción memorizada, aquella que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Y pues, hermanas, ahí está el desafío de poder memorizar porciones de la Biblia. Nos ayudan mucho a poder no solo retener la palabra, sino aplicarla también en nuestras vidas. Amén. Bien, vamos a continuar nuestra lección el día de hoy. No sé si haya algún comentario relacionado con la clase pasada, hermanas. Gracias por cada una de ustedes que nos acompaña, y sigamos orando por diríamos, el otro grupo de hermanos, de hermanas que no han podido conectarse hoy. Tal vez tienen muchas actividades y no han podido terminar con ellas, no lo sé, pero oremos para que la próxima lección pues puedan acompañarnos, ¿verdad? En la siguiente reunión. Siempre será de ayuda, siempre será de bendición el poder recibir, dice la Biblia, la palabra implantada, y eso es algo importante. ¿Recuerdan algo de la lección pasada, hermanas? Pues Dios le está diciendo a Moisés que no tema, y le está enseñando las señales que va a hacer delante de Faraón,
y aún así Moisés pues no quiere, está rejego, diríamos, por acá, y siento que le falta fe, que le faltó fe en ese momento, pero pues bueno, pues siempre fue, y, y aun cuando Dios le dice que le van a creer, ¿no? Por las señales que hace, pero pues está dudoso, no quiere hacer lo que Dios le dice. Gracias, hermana. ¿Recuerdan qué es lo que tenía en la mano Moisés? Una vara. Una vara. Una vara. ¿Y eso qué significa? Pues que él tenía el poder, ¿no? Báculo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué representa para nosotros? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra Que Dios vida? usa, Sí, que Dios usa lo que tenemos a nuestra mano para que podamos hablar de la palabra, para que podamos, que Él se vale de todo lo que nosotros podamos tener, ¿no? es cierto, hermano. Así es. Seguimos pensando en que Moisés veía más la perspectiva de sus debilidades que las fortalezas en Dios, con sus acciones, ¿verdad? Con sus actitudes. Dios en algún momento falló, le falló a Moisés. No, No. ¿Cómo no le falló? ¿Cómo no le falló el Señor a Moisés, hermanos? Demostrándolo, ¿no? Demostrándolo a través de los milagros. Hubo algunas señales. ¿Cuáles fueron esas señales? que convirtió su vara en una culebra Sí, esa fue una. y, y luego ¿Más? que tenía que meter su mano y cuando la sacó tenía lepra y después la volvió a meter en su seno, creo que así dice, y ya la sacó limpia, ¿no? Cierto, esa fue la segunda. ¿Me falta una? La del agua se convirtió en sangre. ¿Cierto? La del agua, finalmente la del agua que convirtió en sangre. Son señales también significativas, hermanas. Las dos primeras hablaban de una transformación a través de la obediencia, que es algo importante que le está enseñando Dios en estas lecciones a Moisés. Y la tercera, la que tiene que ver con la transformación del agua en sangre, es una señal de juicio. Si uno no obedece, entonces existen y hay consecuencias, ¿verdad? Es algo importante que necesitamos nosotros ir aprendiendo respecto a cómo Dios manifiesta su enseñanza, le va capacitando, le va haciendo crecer su fe a Moisés de diferentes maneras. Pero aún así, el día de hoy vamos a ver cómo Moisés sigue presentando resistencia, ¿sí? Moisés sigue presentando resistencia, pero, hermanas, para Dios no valen los pretextos, ¿sí? Él demanda obediencia. Dios demanda obediencia y no admite pretextos. Podemos ver el día de hoy las inseguridades de un líder llamado por Dios. El propósito del día de hoy, de manera ágil, que queremos nosotros recordar, es la naturaleza humana que se resiste a ejercer fe ante las dificultades de la vida. Pero ante los temores que pudiéramos experimentar, tenemos la presencia, tenemos la manifestación poderosa de un Dios que no nos falla. Esto es algo importante. Una de las cosas que necesitamos nosotros recordar
es que ha habido en Moisés cierta incredulidad, hermanas, ¿sí? Incredulidad que manifestó al principio desde el capítulo inicial, desde el 4, ahí al principio, cuando Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ¿se acuerdan? Ni oirán mi voz, porque dirán, pues no se te ha parecido Dios, ¿sí? Y Dios tuvo que responder a Moisés esta demanda con una pregunta: ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Sí? Recordando que con una simple vara, ¿se acuerdan? Una simple vara, pero era la vara de Dios, ¿sí? Para poder realizar grandes señales. Dios manifestó a través de ella su poder sobrenatural y lo seguiría haciendo posteriormente. Pero esto no era suficiente para Moisés. Todavía Moisés no se convencía de las pruebas que Dios le estaba presentando. No cabe duda de que las inseguridades aún afloraban en aquel pastor del desierto. Y esto nos lleva a preguntarnos, hermanas, ¿cuántas veces ustedes se han visto en dificultades y en vez de enfrentarlas con decisión, se sienten paralizadas por los temores? En vez de hacer lo correcto y obedecer, mejor rehuimos a las responsabilidades. En el caso de Moisés, todavía guardaba él temores en su corazón. Todavía, como ya hemos dicho, había resistencia para ejecutar las instrucciones divinas. Vamos a ver cómo, a pesar de los pretextos, producto de lo que había en su corazón. ¿Qué había en su corazón, hermanas? Pues había prejuicios, ¿no? Había temores, había inseguridad. A pesar de todo esto, Dios iba trabajando en el carácter de este hombre. ¿Para qué? Pues para hacerlo ese gran líder que fue en su momento. Nosotros ya tenemos la historia completa en la Biblia. Pero en el momento en el cual Moisés está enfrentando previamente a todo aquello que posteriormente Dios con mano poderosa iba a ayudar al pueblo de Israel mediante ese instrumento que en este momento se está forjando, que este instrumento apenas está labrando para hacer lo que Dios desea hacer con él. Esto nos muestra que Dios no nos ve, hermanas, Dios no nos ve como lo que somos, sino como lo que podemos ser. ¿Sí? Repito, Dios no nos ve como lo que somos, sino como lo que podemos llegar a ser. Vamos a ver en el versículo 10 cómo Moisés nuevamente da un pretexto a lo que viene siendo el llamado de Dios. Dice el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Cuando dice ¡ay, Señor!, incluso está ahí en signos interrogatorios, ¿sí? Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Sí? Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué estaba diciendo aquí Moisés, hermanos? Que no iba a poder con lo que el Señor le estaba mandando. Ok, pero ¿qué más? ¿Qué está diciendo de manera literal? Que no tenía la capacidad de hablar porque era tardo en el habla y torpe de lengua.
Muy bien. En pocas palabras, hermanos, después de las extraordinarias y persuasivas señales de Dios, Moisés aún daba objeciones al llamado de Dios. Moisés reveló de que él no estaba confiando con su habilidad para hablar. Esa es la realidad, ¿sí? Así como dijo nuestra hermana Clarita, soy tardo en el habla, lo cual literalmente se traduce que era de boca pesada, ¿sí? Le costaba, según él, hablar. Al parecer, la excusa de Moisés, hermanas, no era justificada, ¿sí? Claramente 40 años antes de esto, Moisés no era tardo en el habla y tampoco era torpe de lengua. ¿Por qué les digo esto? Porque si usted va a Hechos 7:22, mire lo que dice Hechos 7:22. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y añade, y era poderoso en sus palabras y su obra. Lo que sucede es lo siguiente, hermanas, y creo que nos ha pasado a nosotros, o al menos a mí me pasa. Nosotros tenemos algo que se llama temor escénico. ¿Le ha pasado a usted eso? Que cuando se encuentra usted frente a una persona, ya sea una persona de autoridad, o a lo mejor está uno frente al público y tiene uno que hablar, comienzan las palabras a faltar. No tenemos la fluidez porque hay algo dentro de nosotros que no nos hace quizás expresar lo que tenemos en la mente. Aunque a veces lo tenemos acá, pero no lo tenemos en la boca. Entonces, es a lo que se estaba enfrentando Moisés, a un temor interno, a un temor escénico, ¿sí? De tal manera que eso le impedía, pues, que él pudiera hablar. No solo había perdido la costumbre, sino había perdido la confianza. ¿Y saben cómo se llama eso? Eso se llama complejo. El complejo es el conjunto de ideas, emociones y tendencias generalmente reprimidas y asociadas a experiencias del sujeto que perturban, ¿sí? Perturban su comportamiento. Eso es lo que estaba sucediendo con Moisés. Por 40 años, al parecer, Moisés solamente le hablaba a las ovejas. Su confianza en sí mismo, por supuesto, la estaba perdiendo o la había perdido. Pero él, por supuesto que necesitaba poner su confianza ¿en quién? Dios. Sí, por supuesto, en Dios. Una de las cosas que nosotros nos acordamos, si ustedes sé que han ido al Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo envió, ¿se acuerdan que envió a sus discípulos? No estamos hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando a aquellos 70 que envió, que les dijo que no llevaran ni alforja y muchas otras cosas, y les dijo también en ese momento que no se preocuparan por lo que iban a hablar o a decir, ¿se acuerdan? Porque ahí iba a estar Dios, Espíritu Santo, poniendo las palabras en su boca, ¿sí? Lo único que tenían que hacer era obedecer, lo único que tenían que hacer era hablar, lo único que tenían que hacer era compartir lo que ellos habían experimentado de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso en Moisés se le estaba dificultando. Era parte también de lo que se estaba enfrentando ante sí, esos temores internos que a veces nos hacen, hermanos, tartamudear.
Y el reclamo de Moisés no era sobre el tener una articulación defectuosa en el habla, sino en su incapacidad de asumir el mando que Dios ya le estaba confiriendo. ¿Sí? La realidad es que no quería desarrollar su rol como líder de un pueblo. ¿Cuántas veces también nosotros, en vez de asumir nuestras responsabilidades como esposos, como esposas, como padres, como miembros incluso de la iglesia, como hijos de Dios en el servicio, en vez de tener valor, dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios? En vez de eso nos escondemos y rehuimos cumplir con nuestro deber de hacer la voluntad de Dios. El mismo rey David decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, es lo que me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Para qué? Para hacerla, para aplicarla, para obedecerla, para llevarla a cabo, pase lo que pase y venga lo que venga, porque yo quiero hacer tu voluntad, y eso se llama obediencia. La realidad es que así fue lo que pasó con Jonás, ¿recuerdan? ¿Qué pasó con el profeta Jonás cuando Dios le dijo que fuera a Nínive? No quiso ir. Exactamente, rehuyó a ese llamado y por el contrario, mejor huyó y se fue a Tarsis. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues es ahí ya cuando Naufragó el viene barco. toda la historia, ¿verdad? Toda la historia de Jonás y todo lo que sucedió únicamente por no obedecer el llamado de Dios. Hermanas, si Dios les está llamando a hacer algo, hágalo. Hágalo en vida. Pierda el miedo, pierda el temor. ¿Sí? Dice la Biblia, pero los cobardes e incrédulos, ¿recuerdan esa porción? Los abominables y homicidas. Entonces, es lo que Satanás pone en el corazón de las personas para no hacer y no acercarse a la voluntad de Dios. ¿Sí? No seamos así. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio para asumir nuestra responsabilidad. Si otros no lo hacen, si en el caso de ustedes, si su esposo, no lo hace, yo lo hago. ¿Sí? Pero son aspectos en los cuales a veces debemos perder el miedo. A veces dice uno, no, pero yo no puedo compartir la palabra de Dios. Hágalo. El Señor, el Espíritu Santo ahí está. ¿O no tiene poder? ¿O cree usted que un Espíritu Santo está en usted y otro en mí? Y que a mí sí me da y a usted no. No es así. ¿Sí? Dice la Biblia que Dios no nos da el Espíritu con medida. Son cosas y aspectos a veces que nos hacen, hermanos, tropezar en nuestra vida cristiana y no hacer lo que debemos hacer. Recuerden lo que dice Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Es pecado. entonces Pecado. a veces, hermanas, estamos pecando delante de Dios, no haciendo lo que Dios quiere que hagamos por temor. Eso es lo que estaba pasando con Moisés. Pero sigamos adelante, por favor. Vamos a ver cómo Dios responde. Vamos a ver las respuestas de Dios. Caray, es muy hermoso ver cómo Dios ante la debilidad humana, cómo responde. Veamos los versículos 11 y 12. ¿Quieres leerlos, mami, por favor? Dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve y estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Está ahí? Así es. Gracias. Bien. ¿Qué dijo Dios? ¿Quién dio boca al hombre?
Hermanas, el hecho de que Moisés creyera que él no era elocuente, no era justificación. El Dios creador de las bocas más elocuentes estaba a su lado, ¿o no? ¿Quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Dios. Al que ve y al ciego. Y fíjense lo que dice: no soy yo Jehová. Esta es una declaración contundente que revela, hermanas, no solo el poder, sino también la soberanía de Dios, y es una invitación para confiar en Dios y que va a trabajar en nosotros. En este caso, en la debilidad de Moisés. ¿Sí? Dios hizo al mudo y al sordo, y al que ve y al ciego. Algunos piensan que esto refleja una insensibilidad de parte de Dios. No es así. El punto no es analizar el origen de las circunstancias, a veces de las deficiencias que se presentan en algunas personas, sino el demostrar que Dios es soberano y tan poderoso que Él puede llamar al mudo, al sordo y al ciego, incluso para hacer su obra. Por lo tanto, esas debilidades percibidas por Moisés no eran válidas. Si Moisés era un orador inconsistente, ¿acaso esto eran noticias nuevas para Dios? ¿Acaso Él no lo sabría? ¿Acaso tiene Dios problemas en definir quién es sordo, quién es ciego y quién es mudo? ¿Pensaba Moisés verdaderamente que Dios estaba equivocando al elegir a alguien que tenía ciertas deficiencias? Eso no importaba, hermanas. El Dios Todopoderoso dijo, ¿qué dijo? En el versículo 12, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Se dan cuenta? Dios es suficiente para todos nosotros. No importa qué inconsistencias reales o imaginarias tengamos, ¿sí? Dios es suficiente. Dios es más que suficiente, ¿o no? Cristo es suficiente para nuestra vida, para poder satisfacer cualquier necesidad. Recordémoslo, por favor, hermanas. Es algo importante que necesitamos nosotros recordar cuando nos sintamos débiles, cuando nos sintamos sin fuerza, cuando las cosas que están alrededor traten de desviarnos en cuanto a la obediencia a sus mandamientos. Dios es más que suficiente para mí, recuérdelo. Vamos a hacer una pausa. Bien, continuamos dentro de esta parte en la cual definitivamente las respuestas de Dios ante las inseguridades de Moisés, pues poco a poco se están manifestando y se están aclarando. Moisés continúa tal vez renuente a lo que viene siendo lo que significa, lo que representa a Dios en su vida, en su carácter, ¿verdad? Pero vemos que Dios sigue mostrando esa fidelidad y le da confianza. Hermanos, las palabras de Dios son, como dice el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida, ¿verdad? Realmente al momento de responder, pues llena de satisfacción, ¿verdad? Una respuesta tan directa y tan contundente de Dios ante los problemas que presentaba Moisés en su propia conducta, ¿verdad? Pero entendemos por ello que Dios es suficiente para nosotros y no importa qué inconsistencias reales o imaginarias tengamos. Bien,
Pero continuamos con la segunda renuencia de Moisés o segunda objeción que refleja, en la primera reflejó falta de valor, ¿sí? En esta segunda es la falta de seguridad, pero también vamos a ver cómo Dios responde, ¿verdad? Con fortaleza, ¿sí? Vamos a leer de los versículos 13 al 17 ahora. 13 al 17, hermanas, ahí de su Biblia en el capítulo 4. Y él dijo: Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que te habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tus palabras a él, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de tu boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Muy bien. ¿Cómo comienza la objeción de Moisés, hermanas? Ay, Señor. Ay, Señor. ¿Algún día han dicho algo similar a eso cuando se les ha dificultado algo? Muchas veces. ¿Cómo que han dicho? ¿Verdad que han dicho algo similar? Yo también lo he hecho. Ay, Señor, ay, Dios. ¿Verdad? Es una expresión quizás muy típica, muy propia de impotencia, ¿verdad? De falta de solución. Ay, Señor. Eso es lo que estaba reflejando todavía Moisés, aunque estaba en la presencia de Dios. ¿Sí? ¿O acaso no estaba hablando, no estaba dialogando, no estaba teniendo una entrevista con ese gran yo soy en ese momento? ¿Qué le estaba diciendo al gran yo soy, al único todopoderoso, frente a frente? ¿Qué le estaba diciendo? Se estaba quejando. Le está diciendo: ay, Dios, ay, Señor. Y después la siguiente expresión: envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, manda otro representante por mí. ¿Sí? Manda otra persona por mí. ¿No tendrás a otra persona por ahí a la cual tú hayas elegido? Finalmente Moisés terminó con las excusas y expuso lo que realmente había en su corazón. Sencillamente, él prefería que Dios enviara a alguien más. Su problema no era en realidad una falta de habilidad, era una falta de disposición. ¿Sí? ¿Y saben qué? Le colmó la paciencia a Dios en ese momento. Dice la Biblia que entonces Jehová se enojó contra Moisés. Notemos lo siguiente, hermanas. Dios no se enojó cuando Moisés le preguntó en el capítulo 3, versículo 11, cuando le dijo: ¿quién soy yo? ¿Se acuerdan? Fue la primera pregunta que le hizo. Y Dios se la respondió, ¿sí o no? En ese momento no se la respondió como él quería, como Moisés quería.
porque en ese momento él estaba mostrando una falta de identidad, si ustedes se acuerdan. ¿Sí? Tampoco Dios estaba enojado cuando Moisés le preguntó, ¿quién diré que me envió? Dios también le respondió. En el capítulo 3, versículo 13. Y Dios no estaba enojado cuando Moisés mostró incredulidad a la palabra de Dios, ¿sí? Y dijo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. Capítulo 4, versículo 1. Hermanas, él ni siquiera estaba enojado cuando Moisés declaró que él no se sentía elocuente sino tartamudo. Versículo 10. Pero Dios se enojó cuando Moisés una y otra vez mostró indisposición. Es decir, cuando no estuvo dispuesto a obedecer. ¿Sí? Eso se llama rebeldía. Moisés estaba indispuesto. Posiblemente Moisés en realidad sí quería servir, pero a lo mejor su pasado le estaba pesando. Sentía inseguridad, mas no quiere decir que él era incapaz. Dios lo había dotado con lo que él podía ser capaz para hacer lo que Dios quería que hiciera. Pensaba que era el momento para dar oportunidad a otro. Él no se sentía seguro. Aunque ¿saben qué? Él era el elegido por Dios. Recordemos, hermanas, lo que Samuel le dijo al rey Saúl cuando no estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Allí en primera de Samuel 15:22, Samuel le dijo a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios no se complace en lo que nosotros queremos hacer de acuerdo a nuestra perspectiva limitada. Dios quiere hacer con nosotros lo que Él desea hacer y lo hace en grande, pero necesitamos nosotros estar dispuestos a hacerlo y no amedrentarnos, no acomplejarnos, sino seguir y seguir y seguir adelante. No, Señor, es que no puedo. Pues dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no es así? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, ¿no es así? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré. No dice, a veces te ayudaré, dice, siempre lo haré y lo haré con la diestra de mi justicia. Es lo que estaba manifestando en este momento Dios a Moisés, razón por la cual se molestó, porque no era por falta de capacidad, sino era por falta de disposición. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? ¿Saben qué? Dios ya tenía el problema resuelto, mientras Abraham se estaba resistiendo. Cuando Dios trae a Aarón para ayudar en el liderazgo de Moisés, fue por una expresión de disciplina, hermanas, ¿sí? Fue por una expresión de disciplina para Moisés, mas no de su aprobación o de haber cedido a las pretensiones de Moisés. No fue así. Aarón fue, vamos a ver más adelante, Aarón fue más un problema para Moisés que una ayuda en cuanto al liderazgo. Aarón sí se convirtió en una fuente de problemas para Moisés. Aarón instigó la adoración al becerro de oro, ¿recuerdan? Él mismo moldeó el becerro y le edificó también un altar.
Los hijos de Aarón blasfemaron contra Dios al traer ofrendas impuras, ¿no es así? Y en cierto tiempo también Aarón, juntamente con Miriam o María, su hermana, abiertamente participó de una murmuración contra Moisés, aunque no lo hizo de manera directa, porque Dios a la que castigó fue a Miriam. Aarón hablaba bien, Aarón era un buen orador, pero era un hombre con carencia de contenido. Dios tenía otra función para Aarón, por supuesto, también importante como el sacerdocio de Israel. Sin embargo, Moisés tendría que poner la palabra de Dios en la boca de Aarón. Dice la Biblia, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. En un sentido, Aarón era el vocero, pero quien realmente recibía la inspiración, quien recibía las palabras, quien era el diálogo directo con Dios, era Moisés. Hermanas, cuando Dios ejerce un llamado a sus hijos, no existen pretextos que valgan para servir. Dios es perfecto y es capaz de manifestar su poder infinito aún en una persona vulnerable y temerosa como nosotros, como lo fue Moisés. ¿Sí? Recordemos entonces las debilidades de Moisés ante la debilidad del versículo 10, que era el temor, la cobardía o la falta de valor. Las excusas no se hicieron esperar al sentir miedo, como a lo mejor usted y yo también lo tenemos. ¿Sí? A veces el temor a enfrentar las cosas es más grande de lo que en realidad son nuestros problemas, hermanas. Pero ahí viene la fortaleza divina en los versículos 11 y 12, y la enseñanza de Dios se manifiesta en el poder precisamente cuando existen carencias y cuando existe debilidad. La falta de seguridad de sí mismo en el versículo 13, al querer delegar su responsabilidad a otros, manifestaba que no quería asumir su papel de liderazgo. ¿Sí? Pero ahí llega nuevamente la respuesta de Dios, la fidelidad de las palabras de Dios, nuevamente dan respuesta a cada aflicción y a cada duda que presenta Moisés y que presentamos nosotros también. Si Moisés hubiera quedado considerándose en sus limitaciones, sin pensar en los ajustes que debía hacer en su vida para unirse a ese plan de Dios, jamás hubiera visualizado lo que Dios hizo en su carácter y en su liderazgo para poder conducir a un pueblo que posteriormente le hizo sacar canas verdes, un pueblo rebelde y contradictor, pero que ya tenía un líder probado por Dios en su carácter. Moisés pudo ser un hombre de trascendencia por reconocer sus debilidades y proponer acciones, es decir, posteriormente estar dispuesto a obedecer al llamado de Dios y dejarse moldear en su carácter para alcanzar los propósitos de Dios y la fortaleza espiritual que necesitaba él, para que otros lo siguieran, para que otros confiaran en que Dios iba por delante, pero también él iba siguiendo los pasos que Dios le marcaba. ¿Cuál es la aplicación, hermanas? El reconocimiento de nuestras debilidades es el primer paso para no quedarnos contemplándolas solamente, pues el hacerlo hace que comencemos a formular, como Moisés, excusas para no hacer el plan de Dios para nuestro éxito en la vida cristiana. El poner nuestras debilidades delante de Dios y obedecer permitirá que se haga patente en nosotros la manifestación del poder de Dios y nosotros estar dispuestos a recibir fortaleza mediante la confianza y obediencia a su palabra. Para el Hijo de Dios, hermanas, recordémoslo, no hay opción. O obedecemos
¿O qué? Obedecemos. Es correcto, u obedecemos. ¿Sí? O sea, para Dios no hay otra respuesta, aunque nosotros elijamos la otra. ¿Sí? Para Dios, el hijo suyo tiene que obedecer. Desafortunadamente, a veces no elegimos lo que Dios desea para nosotros. Para Dios no hay otra opción más que obedecer, hermanas. Recordémoslo. Ojalá que este pasaje nos haga reflexionar y haga alejarnos quizás de algún temor que usted tiene en su vida que le impide hacer la voluntad de Dios. Que el Señor le bendiga y seguiré orando por cada una de ustedes, hermanas, porque yo sé que son valientes, pero que también, al igual que yo, enfrentamos desafíos que a veces nos generan temor, falta de confianza, falta de seguridad. Pero ahí está el Señor, con respuestas contundentes en su palabra para que nosotros sigamos adelante, como en su momento también Moisés lo hizo. Que Dios les bendiga, hermanas. Llega el tiempo también de analizar, de considerar y de la aplicación. Viene el tiempo para ustedes, hermanas. ¿Qué aprendemos? Hermano, ¿Sí? Moisés nunca se puso a pensar si Jehová quiere que yo vaya, es porque soy el indicado, él sabe lo que hace y no voy a fracasar, él me está mandando. Es correcto, hermana, así No es. pensó nunca en que, bueno, si Jehová me está mandando, es que puedo hacer bien las cosas con su dirección, con su ayuda. Cierto, hermana. Definitivamente, pues son nuestras debilidades. Él pensaba más, como comentamos, ¿verdad? Contemplaba más sus debilidades que la presencia poderosa de un Dios que estaba ahí ya resolviendo los problemas, ¿no? ¿Quién más, hermanas? Adelante. Yo pienso que también Moisés tenía más en su mente su pasado, el regresar a Egipto por lo que había hecho, y por ese motivo dio todos esos pretextos de sus condiciones físicas, porque hasta el versículo 14 Dios le dice que Aarón le va a salir a recibir y que se alegrará en su corazón, y es hasta ese momento en que Moisés deja de poner objeciones, pero él tuvo gran responsabilidad en ello porque Moisés no se sinceró con Dios, no, en las objeciones que le puso a Dios, no hay alguna en la que le diga, Señor, es que no puedo regresar allá porque sabes que cometí un crimen, ¿no? Que era a lo mejor su Sí, principal temor en regresar, no fue sincero. Y Dios en su soberanía, él sabía que también eso estaba en su corazón. Digo, no dudo que también los otros defectos físicos que puso como objeciones, pero cuando Dios le dice que Aarón saldrá a recibirle y se alegrará, le está derribando ese temor que Moisés no expresó. puede ser, hermana, claro que sí. Sí, son aspectos que pues se tienen que considerar en su pasado, por supuesto. Gracias, hermana. ¿Quién más, hermanas? ¿Quién más? Yo, hermano, ahí en 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y pues gracias a Dios que Él no nos ve como lo que somos, sino como lo que podemos llegar a ser en Él, porque el que va a hacer la obra es Él en nosotros.
nosotros ante Él pues somos nada, somos seres finitos y limitados. Y yo creo que en el momento que nosotros manifestamos humildad ante Dios, en el sentido de considerarnos realmente incapaces, es cuando Dios puede obrar en nuestras vidas. Y que muchas veces también en nuestro corazón pues puede haber la indisposición. Es algo con lo que pues debemos pedirle a Dios más que nada que sea el que obre en nosotros y nos ayude a tener esa disposición para que Él obre en nosotros por medio de su palabra. Amén. Gracias, hermana. Y eso es algo real, a veces dentro de lo que vienen siendo a veces proyectos de la iglesia, ¿no? A veces emprendemos nosotros como líderes de la iglesia algún proyecto y vemos que existe resistencia por parte de la congregación. Esa es una realidad, que a veces emitimos un llamado y no es un llamado propio, sino realmente un llamado por el beneficio espiritual para poder servir, para poder ser de testimonio, para poder ejercer nosotros el ministerio, ¿verdad? Y resulta que a veces eh, hay poca respuesta, ¿no? Esa es la realidad. ¿Por qué? Pues cada quien sabe sus debilidades, cada quien sabe sus temores, pero son cosas que suelen suceder pues dentro de la iglesia. A eso nos enfrentamos. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermana Ángeles. Las cosas que no se estaba, No la escuchamos, hermana, perdón. ¿no se escucha? Las, ¿Sí me escuchó, hermano? Se oye, pero muy, muy lejos, hermana. Hable un poquito más fuerte si gusta nada más. Las excusas que estaba poniendo Moisés pues no eran legítimas, ¿verdad? Y pues así como el Señor estaba tratando con Moisés, trata con cada una de nosotros, ¿no? Porque yo lo veo así, hace 2 años estábamos pasando y todavía no termina esto, una pandemia que Dios ha permitido. Y igualmente nosotras, cada una de nosotros podríamos poner, o yo podría poner muchas excusas y decirle al Señor, ay Señor, pues no puedo ir porque por mil cosas, porque tengo que cuidar a mi hermano, porque tú sabes cómo se encuentra él y no lo puedo dejar solo, muchas cosas. Entonces, pues esta enseñanza es para nosotros también y que sobre todo pues debemos de tener fe y obediencia en el Señor, porque solamente así podemos continuar adelante y si nos encerramos y con miedos y temores y decimos, pues no, es que no voy a poder, no puedo ir, por mil excusas, mil cosas podemos poner, pues ahí está la prueba que el Señor nos está poniendo en cada momento y en cada instante de nuestra vida, ya sea para hablar a los demás, a compartir la palabra. Yo lo digo por mí, hay veces que pues sí, existen temores, más cuando tengo que hablar con mi familia, se me dificulta más cuando es con mi familia que cuando lo hago con otra persona. Pero cuando lo hago con mi familia, no sé por qué, pero siento muchas cosas que no puedo explicar. Y pues ahí está, ¿no? Ahí está en todo momento esas pruebas que tenemos que enfrentar. Y como dijo en la lección pasada, Dios no patrocina fracasos en ninguno de nosotros. Dios quiere que salgamos victoriosos en todo momento. Amén, hermana.
Bien, hermanas, pues si no hay nadie más, pues vamos a Yo, concluir. hermanos. Adelante, hermana, anímese. Mire, hermano, como usted comentaba, ¿no? De que Moisés, pues, apacentaba sus ovejas y, y pues yo me imagino, ¿no? Que sí platicaba con sus ovejas, quizá andaba solo ahí apacentando sus ovejas. Y claro que al momento que le pide, pues, Dios, ¿no? Que vaya a hablar y pues él, como usted habló también de los complejos, él tenía esa inseguridad, ese complejo de que no podía hablar, que cómo, qué palabras le iba a decir a donde le mandaba a Jehová. Y, y pues nosotros también como humanos, bueno, yo como humana, pues sí he tenido muchos complejos, quizá antes más, hasta miedo, hasta me sudaban las manos que tenía que hablar. Y también como nos comentaba la vez pasada, es que cada uno de nosotros tiene un don, ¿sí? Y dice que cuál es el mío, cuál es mi habilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que nos impide para avanzar, ¿sí? En nuestras vidas, ¿verdad? Eh, yo acá en la iglesia donde estaba antes, tenemos que pasar para las acciones de gracias, pasábamos adelante y teníamos que tomar el micrófono. Y pues la primera vez que yo pasé, pues sí, me sudé todo, me sudó todo mi cuerpo. Y pues tuve que hablar, yo escuchaba mi voz, ¿no? Y, y todo lo que tenía que decir, todo lo que tenía yo en mi mente, en esos momentos se me olvidó. Sí, simplemente pues di las gracias, ¿no? Y ya, pero no dije todo lo que tenía que decir. Y pues también dice aquí Moisés, ¿no? Que cuando le dice, ay Señor, pues no, que coma, qué palabras iba a decir. Y claro, como dicen, comentan las hermanas, pues Dios estaba con él, Dios le iba a dar palabras, ¿sí? Pero él no tenía esa seguridad de sí mismo. Y pues por eso se negaba, ¿no? A obedecer, sí, pero él no sabía que Dios iba a poner palabras en su boca. No iban a ser las palabras de él, sino de Dios. Gracias. Gracias, hermana, es cierto lo que dice. No sé si hay alguien más, hermanas, sino para poder concluir con una oración, agradecido por la presencia de cada una de ustedes el día de hoy, y esperando y deseando que la bendita palabra de Dios haya sido sembrada en sus corazones para poder aplicarla en su momento. Dios obra a través de ella, ¿verdad? Y esperamos que así sea en cada uno de ustedes. Hermana Clarita, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Sin temor escénico. Ya me dio miedo. Sí, vamos a orar, por favor. Bendito Dios y amado Padre, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, en este día. Primero por darnos el privilegio, Señor, de poder escuchar la exposición de tu palabra, Señor. Gracias porque a través de esta enseñanza, Señor, tú nos muestras sobre la vida de Moisés, Señor, los temores que él tenía, pero también nos muestra los planes que tú tenías sobre él, Señor, y cómo tú ya tenías todo bajo control, Señor. Sabemos que a tu Padre nada se te escapa de las manos, Señor. Tú eres un Dios de orden, Señor, eres un Dios que nos lleva a hacer lo que nosotros no podemos, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta enseñanza. Te doy gracias también por la vida de nuestro hermano Hugo, Señor. Gracias porque le das esa sabiduría, Señor, para poder compartir de tu palabra, Señor, porque lo usas, Padre. Y también te doy gracias por cada una de las hermanas que tuvo la disposición, Señor, en su corazón para poder conectarse a esta clase, Señor. Te doy gracias también por la vida de su esposa, Señor, porque puede también estar aquí apoyándole, Señor, y porque también es una bendición para cada una de nosotras, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pido que tú sigas obrando, Señor, por medio de tu palabra en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, y que esta palabra no vuelva vacía, Señor, que haga su obra, Señor, para aquello que tú ya dispusiste en cada corazón, Señor. Tú conoces nuestras vidas, Señor, tú conoces nuestras necesidades, Señor.
y también nuestras debilidades. Padre, te pido que por medio de ella tú nos fortalezcas, Señor, y nos permitas seguir adelante, Padre. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues gracias, hermanas, y pues les invitamos a la siguiente reunión dentro de 15 días y ojalá haya disposición del corazón de nuestras demás hermanas. Oremos por ello e invitémoslas, hermanas, invitemos a las demás hermanas para que puedan acercarse a estos. De verdad, este libro de Éxodo es muy profundo, muy interesante y muy práctico también en el desarrollo de nuestra vida cristiana, asemejándonos ya sea a Moisés o al pueblo de Israel, que vamos a ver más adelante. Pero animemos a nuestras demás hermanas para poder seguir adelante, pues acrecentando no solo el conocimiento, sino la gracia, ¿verdad?, de nuestro Señor. Pues que Dios les guarde y gracias, hermanas, por su tiempo. Y pues no sé, ¿tienes algo más? Nada más, hermanas, pedirles oración por el hermano Fernando Vera y su esposa, la hermana Marisol. Hace un momento llamó el hermano Marcos y ahorita me puse en contacto con ella. Parece que el hermano Fernando tiene tifoidea y la hermana Marisol dice que ella trae dolor de cuerpo. Entonces mañana lo va a ver el hermano Hugo Mayoral, pues para estar orando por ellos, hermanos. Y tenía pendiente preguntarle a Marilu cómo sigue su papá. Sí. Ya mejor, hermana, el jueves salió ya a mediodía, o sea, se tuvo desde el miércoles, salió el jueves y ando un poco desvelada y hace rato tuve visita y por eso entré tarde a la clase, pero sí debo sus oraciones por él, porque sí está muy renuente. Vamos a estar orando, hermano. Sí, porque la enfermera me llamó, ya saben que ustedes no pueden pasar el familiar del paciente, entonces la enfermera me llamó que porque mi papá estaba intranquilo y yo dije, caray, entonces ya me metí y era nada más él, una señorita y ya. Y entonces pues yo dije, pues de qué se trata, y ya platicando con él, yo lo vi muy sereno, total que ahí me estuve 2 horas con él y le puse, nada más le alcancé a poner 4 alabanzas y eso porque ya. Y y pues sí, pues sigo pidiendo por él. Sí, hermano. Cuídense, hermanas, también de lo que comen fuera de casa, porque ahorita con los calores se descompone muy fácil, ¿verdad? Y mejor hay que preparar en casa. Sí, hermana.